¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, en la última práctica quedaron algunas dudas sobre cómo hacer los cálculos para poder determinar la concentración de etanol en las muestras de sangre humana con las que trabajamos. Así que estoy haciendo este video para que podamos entenderlo un poquito más. Entonces, antes de comenzar a explicar qué onda con los cálculos, vamos a revisar rápidamente, a recordar rápidamente lo que hicimos para que podamos entender un poquito mejor nuestro procedimiento, ¿sale? Bueno, entonces, pues la práctica fue la 9, que es determinación de etanol en sangre humana, y básicamente lo que nosotros hicimos fue trabajar con la cámara de Conway, que sabemos que tiene dos compartimentos, el central y el periférico. Sabemos nosotros que lo primero que teníamos que hacer fue colocar un poquito de vaselina alrededor del borde de la cámara para que nosotros pudiéramos formar un sellado, porque pues al estar trabajando con etanol se va a estar volatilizando y esto va a hacer que tengamos pérdidas. Entonces, este era un paso importante. En segundo lugar, lo que hicimos nosotros fue colocar en el centro del compartimento central, aquí, este, 2 mililitros de dicromato de potasio, ya que sabemos que este iba a actuar como nuestro agente oxidante, ¿sí? También sabemos que después de haber colocado esta sustancia en la cámara interna, íbamos a colocar en la cámara externa un poco de carbonato de calcio, y una vez que tapáramos y después cuando estuviéramos listos para poder tapar nuestra cámara, agregaríamos el mililitro de sangre y enseguida taparíamos nuestra cámara. Y básicamente, una vez que estuviera bien tapada con este cristal en la parte superior, íbamos a mezclarlo suavemente para que el carbonato de calcio entrara en contacto con nuestra muestra de sangre, ¿sí? Después de que nosotros hiciéramos eso, que viéramos que ya se mezcló perfectamente nuestra muestra de sangre con el carbonato de calcio y que selló perfectamente, que no quedó por aquí ninguna abertura por donde pudiera escapar pues el etanol volatilizado, nosotros íbamos a incubar durante al menos 2 horas, ¿sí? Pasado este tiempo, lo que nosotros íbamos a observar, en primer lugar, si había etanol o no, iba a ser un viraje en el color del dicromato de anaranjado a un color verdoso, ¿sí? Ya que sabemos que cuando el dicromato se encuentra en una solución ácida, pues se va a encontrar en su forma ionizada, que va a ser el ion dicromato, el cual cuando entre en contacto con el etanol se va a estar reduciendo al cromo 3 y el ion dicromato en solución tiene una coloración anaranjada y el cromo 3, pues una vez que ya se ha reducido, va a tener un color verdoso. Entonces, si nosotros después de 2 horas observáramos el cambio de anaranjado a verdoso, desde ahí podíamos nosotros intuir que sí había etanol, pero pues eso sería una prueba cualitativa y nosotros queremos cuantificarlo. Bueno, ¿qué es lo que pasa durante la reacción? Pues básicamente sabemos que tenemos el etanol, que tenemos el dicromato de potasio y que se encuentra en solución ácida, en ácido sulfúrico. Por ahí un compañero me estuvo preguntando, oiga, profesor, ¿pero a qué hora se le agrega el ácido? Yo le decía que pues no se le tenía que agregar ningún ácido, porque el dicromato, la solución que les dimos, ya venía preparado con el ácido sulfúrico. Bueno, entonces, estos son los reactivos. ¿Qué es lo que pasa? Que después de las 2 horas, el etanol va a comenzar a volatilizarse. Entonces, sabemos que el etanol se volatiliza. Por eso les dimos los viales llenos de sangre, casi llenos, para que hubiera muy poquito espacio para que se volatilizara y casi todo el etanol se encontrara en la muestra. Número uno. Número dos, les mencioné que además del etanol, nosotros agregamos carbonato de calcio, porque se sabe que el carbonato de calcio, bueno, pues sabemos que sirve para basificar y se sabe que en un medio alcalino, bueno, sabemos que el etanol se va a encontrar más o menos de una forma, digamos, molecular y ionizada, ¿sí? Cuando se encuentra en solución. Dependiendo de cómo se encuentre, es que se va a favorecer o no la volatilización. Y esta volatilización se va a favorecer más cuando se encuentra en su forma molecular, o sea, no ionizada. Entonces, ¿cómo podemos favorecer esa forma? Precisamente en un medio alcalino. Por eso es que aquí agregamos el carbonato de calcio, acá agregamos la muestra de sangre, y una vez que tapamos nuestra camarita, entonces ya lo mezclamos para que el medio se alcalinizara y favoreciéramos la forma molecular o no ionizada para que el etanol rápidamente comenzara a volatilizarse más. ¿Sale? Bueno, entonces, aunque aquí no estamos colocando el carbonato de calcio porque pues, no participa en la reacción, es importante que ustedes conozcan este paso porque pues, nos tienen que decir para qué sirve cada cosa y cómo pueden estar interviniendo los diferentes factores. Pero bueno, dicho eso, seguimos. Ya que tenemos nuestro etanol, nuestro dicromato de potasio en medio ácido,
Lo que ocurre va a ser que después de que el dicromato de potasio se ha reducido, al mismo tiempo ha oxidado al etanol. Entonces ya no tenemos etanol, sino que vamos a tener ácido acético, vamos a tener acá sulfato de cromo 3, vamos a tener sulfato de potasio y por supuesto vamos a tener también como subproductos agua, ¿sí? Esto es muy importante. Les hacemos mucho hincapié en esta reacción porque en nuestra metodología vamos a utilizar la estequiometría para poder estar calculando la cantidad de etanol que se mantiene, que se encuentra en sangre a partir del número de moléculas que están interviniendo. Esto lo vamos a retomar más adelante. Muy bien, entonces una vez que pasaron estas 2 horas y ya vimos el viraje de color, lo que nosotros hacíamos era retirar nuestra tapa deslizando hacia un lado, obviamente con suavidad. Posteriormente recuperábamos estos 2 mililitros y los colocábamos en un matraz aforado de 10 mililitros y por supuesto los aforábamos con agua desionizada. Una vez que ya estaban aforados, tomábamos aproximadamente 1 mililitro, lo colocábamos en una celda para poder medir su densidad óptica y la medíamos a una longitud de 430 nanómetros. Eso es básicamente lo que nosotros hicimos en nuestra metodología. Es muy sencillo, nada más lo digo para que recordemos qué fue todo lo que se hizo. Bueno, ahora que ya recordamos lo que se hizo, ahora sí, vámonos a la parte de los cálculos. Por ahí estaba platicando con algunos de sus compañeros cuando estábamos haciendo los cálculos, que los vimos muy rápidamente y habían ciertas dudas. Entonces aquí traigo un ejemplo y traigo 2 métodos para que veamos que se puede resolver este problema por muchas formas. Yo aquí nada más les presento 2, pero existen bastantes. Así, tanto como ustedes quieran ser creativos, van a encontrar más y más formas. Pero fíjense, aquí les traigo un ejemplo, ¿sí? Tenemos acá las muestras de sangre con las que trabajamos. Tenemos 6 donantes, del donante 1 al donante 6, si ustedes se dan cuenta. Entonces nosotros aquí nosotros, si recuerdan ustedes en la metodología, utilizamos un blanco para el dicromato. De hecho, utilizamos 2 blancos. Si ustedes se acuerdan, en primer lugar, utilizamos un blanco de agua. Déjenme explicarles esto. Cuando nosotros utilizamos un blanco es para poder indicarle al equipo que nos descuente la densidad óptica del medio en el que se encuentra nuestro analito, lo que nosotros queremos medir. Bueno, en este caso el blanco de agua tiene esa función. Le estamos indicando al espectro, no nos interesa que consideres el agua desionizada. Quiero que me consideres todo lo demás excepto el agua desionizada. Ese fue nuestro primer blanco, ¿sí? Antes de hacer ninguna lectura. Nuestro segundo blanco, que probablemente no es un blanco que le descuente al equipo, a la densidad óptica, el dicromato. Le dicen blanco porque con ese nosotros podemos saber. Esta muestra tenía la función de saber qué densidad óptica correspondía a la cantidad de dicromato que nosotros teníamos, pero propiamente no es un blanco. Se le llama blanco por costumbre, pero pues es medir solamente el dicromato que no ha sido oxidado. Es decir, si ustedes recuerdan, por ahí tuvimos nuestra cámara blanco de dicromato y le decimos blanco porque no tenía etanol. Entonces, igual se coloca el dicromato en el centro, en la periferia se colocó lo que era el carbonato de calcio y se colocó una muestra de sangre, pero sin etanol, solamente para que nuestro blanco de dicromato tuviera todo el procesamiento y fuera igual que las demás muestras. Pero pues técnicamente no había etanol, por lo tanto no se redujo, por lo tanto cuando medimos este blanco era totalmente dicromato. Entonces, les hago esta aclaración porque como que hay un poco de confusión. Una cosa es el blanco de agua para descontarle toda la densidad óptica que pudiera absorberse a través del agua ionizada, desionizada, perdón, y otra cosa es el blanco de dicromato, que no es un blanco como tal, no es un blanco per se, sino que se llama blanco porque fue pues la cámara blanco, la cámara control o la cámara testigo. Muy bien, entonces esta primera muestra, acuérdense, primero nosotros medimos o hicimos el blanco de agua y ya ajustamos nuestro espectro a cero. A continuación le pedimos al espectro que nos leyera nuestro blanco de dicromato, este de acá. Y aquí les estoy dando un dato que yo me inventé, 1.032 de densidad óptica o de absorbancia, como ustedes lo quieran ver. Y enseguida tenemos las lecturas de nuestras demás muestras, desde la muestra 1 hasta la muestra 6, desde la A hasta la F. Y aquí yo también me inventé algunas lecturas, ¿sí? De densidad óptica. Ahora lo que falta entonces es
calcular la concentración de etanol en sangre o expresado en miligramos sobre decilitro. Esto es muy importante, si lo recuerdo, porque luego en los cálculos nos fallan las unidades y aquí lo vamos a estar haciendo en decilitros, no mililitros ni litros, decilitros. Bueno, entonces fíjense, vamos a comenzar con el método 1. Y para el método 1 vamos a empezar a explicar los datos, fíjense. Nosotros les proporcionamos una solución de dicromato de potasio en solución ácida, en ácido sulfúrico, y la concentración era de 4.615 miligramos por mililitro, ¿sí? Aquí me falta el mililitro. Pero por cada mililitro de esta solución habían 4.615 miligramos de dicromato de potasio. Perfecto. Entonces aquí les estoy haciendo la relación. La densidad óptica de nuestro blanco de dicromato fue de 1.032. Aquí lo estoy poniendo, ¿sí? Entonces, básicamente lo que yo les estoy diciendo es, la densidad óptica del dicromato de potasio de 1.032 se refiere a que esa absorbancia se debe a la presencia de 4.615 miligramos de dicromato de potasio. Muy bien. Entonces, ahora que ya conocemos esta relación, para este ejemplo vamos a trabajar solamente con la muestra A. Entonces, nuestra muestra A tuvo una absorbancia de 0.888. Recordemos que estas son unidades adimensionales, unidades internacionales. Por eso no estamos poniendo acá ningún tipo de unidad. Entonces acá decimos, si para una absorbancia de 1.032 tenemos 4.615 miligramos de dicromato de potasio, ¿cuántos miligramos de dicromato de potasio tendremos para una absorbancia de 0.888? Bueno, hacemos nuestra regla de 3, 0.888 por 4.615 entre 1.032 y nos dice que para nuestra muestra A, en esa absorbancia nosotros tendríamos 3.971 miligramos de dicromato de potasio. ¿Por qué decimos que tenemos dicromato de potasio? Porque fueron los que no reaccionó. Acuérdense que si el dicromato no reaccionaba iba a tener un color anaranjado y que si reaccionaba iba a tener un color verdoso. Evidentemente nuestra muestra se tornó en un color verdoso, pero no todo el dicromato reaccionó, sino solamente una parte proporcional a las moléculas de etanol. Y esa parte proporcional fue esta. 3.971 fueron los que no reaccionaron en el total de nuestra muestra. ¿Cómo lo sabemos? Porque sabemos que en 2 mililitros se encontraba esta cantidad de dicromato de potasio, ¿sí? Entonces, aquí les acabo de decir que se encontraba en 2 mililitros. Entonces nosotros debemos de considerar eso para nuestros cálculos, porque nosotros vamos a estarnos dando cuenta que nuestro método va a ser diferente si utilizamos todas las diluciones que nosotros utilizamos o solamente nos vamos directamente a hacerlo sin considerar las diluciones. Entonces, como nosotros aquí estamos considerando solamente el método directo, no vamos a considerar las diluciones, ¿sí? Por ejemplo, si recuerdan ustedes en la metodología anterior, yo les comentaba que habíamos tomado los 2 mililitros de la cámara central del dicromato de potasio que había reaccionado y lo habíamos diluido en 10 mililitros bueno, que lo habíamos afuerado a 10 mililitros para poder llevar a cabo esta determinación. Por lo tanto, esto no tendría sentido porque esta absorbancia sería de la dilución y en la dilución pues, ya no vamos a tener esta cantidad. Pero ustedes confíen en mí, síganme. Este es el método 1 y el otro método que ustedes con el que están más relacionados pues es el método 2. Entonces, ahora sí, regresemos. Ya dijimos que en nuestra solución de dicromato, cuando nosotros la estamos midiendo en el espectro, vamos a tener una absorbancia de 1.032 y que eso es igual a 4.615 miligramos de dicromato de potasio. Ya dijimos que nuestra muestra A teníamos 0.888 de absorbancia y queremos calcular la cantidad de dicromato de potasio que no reaccionó. Entonces hacemos nuestra regla de 3 y calculamos que tenemos 3.971 miligramos de dicromato de potasio que no reaccionó. Pero a nosotros no nos interesan los que no reaccionaron, nos interesan los que sí reaccionaron. ¿Y cómo los obtenemos? Pues le damos a restar el dicromato que sí, al dicromato total le vamos a restar el dicromato que sí reaccionó.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues nada más tenemos que hacer una resta bastante sencilla. Permítanme, déjenme poner esto aquí. Aquí está. Sí, entonces, nuestro total de dicromato era 4.615 miligramos y les vamos a restar los que no reaccionaron, que fueron 3.971, y nos va a dar un total de 0.643 y feria miligramos de dicromato de potasio que sí reaccionaron. ¿Por qué son importantes estos? Porque acuérdense que tienen que reaccionar con el alcohol, con el etanol. Entonces, va a ser una medición indirecta del etanol que hay en sangre. Entonces, vamos a ver por qué era importante que nosotros recordáramos esta fórmula o esta ecuación. Porque vamos a hacer una relación estequiométrica. Fíjense, por cada 3 moléculas de etanol o 3 moles de etanol van a estar reaccionando con 2 moles de dicromato de potasio. Bueno, entonces sabemos que una molécula de dicromato de potasio es que su peso molecular va a ser de 297.21 gramos sobre mol y que del etanol su peso molecular es de 46.07 gramos sobre mol. Entonces, si nosotros hacemos nuestra relación estequiométrica, tendríamos 3 moléculas de etanol, por lo tanto hay que multiplicar 46.07 por 3 y nos da 138.21, y de dicromato de potasio tendríamos que multiplicar 294.21 por 2, porque son las dos moles con las que reacciona, y nos va a dar un total de 588.36, ¿sale? Bueno, ahora que sabemos cuántos gramos de cada molécula van a reaccionar entre sí, ya podemos continuar con nuestro análisis. Y entonces, si ya sabemos cuántos gramos de dicromato de potasio reaccionan con cuántos gramos de etanol, ahora nosotros queremos saber cuántos gramos de etanol reaccionaron con nuestros 0.643 miligramos de dicromato de potasio. Pero si se dan cuenta, tenemos las unidades distintas, entonces tenemos que tener las mismas unidades. Vamos a pasar de miligramos a gramos, entonces nada más tenemos que dividir entre 1000 y pues ya, ahora sí estamos en las mismas unidades. Y decimos que para poder saber cuántos gramos de etanol reaccionaron con 0.000644 gramos de dicromato de potasio, hacemos nuestra regla de 3. Los gramos de dicromato de potasio que sí reaccionaron, los vamos a multiplicar por los gramos de etanol, 138.21, y los vamos a dividir entre los gramos de dicromato de potasio, 588.36, ¿sí? Y nos va a dar un total de 0.000151269 gramos de etanol, que sí reaccionaron. Tenemos un número chiquito, pero que estábamos trabajando con miligramos y de repente nos pasamos a gramos, pero bueno, ahí va. Ahora que nosotros sabemos cuántos gramos de etanol reaccionaron, entonces nosotros ya podemos continuar. Fíjense, acuérdense, en este método nosotros no hicimos ninguna consideración de diluciones, es un método más directo, por eso lo estamos haciendo de esa manera. Fíjense, si decimos en 1 mililitro de dicromato de potasio vamos a tener 0.000151 miligramos de etanol. Aquí me equivoqué, no son miligramos, son gramos de etanol. Esta M no le hagan caso. A ver, la vamos a borrar de una vez. Aquí está, listo. Ahí está. Si decíamos que tenemos esta cantidad de etanol en 1 mililitro, recuerden que en el centro de la cámara de Conway no pusimos 1 mililitro, pusimos 2 mililitros de dicromato de potasio. Por lo tanto, vamos a multiplicar 2 por nuestros gramos de etanol entre 1 y nos va a dar esta cantidad, 0.000302539 gramos de etanol. ¿Por qué decimos que en 1 mililitro de sangre si estamos considerando 2 mililitros de dicromato de potasio? Porque ya dijimos, los 2 mililitros de dicromato de potasio se colocaron en la cámara de Conway. Y decimos que es en 1 mililitro porque estos 2 mililitros de dicromato reaccionaron con el mililitro de sangre que nosotros colocamos en la periferia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos esto, lo que tenemos que hacer ahora es expresarlo como nos lo están preguntando. Acuérdense que lo querían en decilitros. A ver, déjenme ver cómo lo querían. Ya se me olvidó. Sí, en miligramos por decilitro. Y fíjense, aquí todavía lo tenemos en gramos. Entonces decimos, en 1 mililitro de sangre, que es este de acá, vamos a tener 0.000302539 gramos de etanol. Yo no lo quiero en mililitros, yo no lo quiero en gramos, lo quiero en mililitros, en microgramos, perdón. Entonces, nosotros acá queremos saber, en primer lugar,
Si en 1 mililitro tenemos esta cantidad, ¿cuánto vamos a tener en 100 mililitros? Porque acuérdense que nos lo piden en decilitros. Entonces la décima parte de 1 litro pues son 100 mililitros. Bueno, entonces 100 por esta cantidad entre esta, nos va a dar esta cantidad, que es 0.003, 0.25, etcétera, ¿no? Gramos de etanol en 100 mililitros de sangre. Ya les decía, no lo queremos en gramos, lo queremos en miligramos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues para poder pasarlo a miligramos hay que multiplicar los gramos por 1000, hay que dividir los gramos por 1000 y listo. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos 30.25 miligramos por decilitro. Entonces aquí básicamente ya tenemos nuestro primer resultado, ¿sí? Insisto, este fue el método directo. No estamos considerando las diluciones. Estoy haciendo esta aclaración y pongo estos dos ejemplos porque uno de sus compañeros se me acercó y me dijo, oiga, profe, pero es que tenemos que hacer las consideraciones de los pasos que dimos y a la inversa. Y tiene toda la razón. Simplemente es otro método que nosotros podemos utilizar. Bien, ahora vamos al segundo método, que es el que su compañero y que todos ustedes seguramente conocen. Tenemos exactamente los mismos datos, tenemos igual nuestro dicromato y tenemos también aquí nuestra muestra con los mismos valores, exactamente lo mismo. Ay, ya me pasé. Déjenme subir, aquí está. Entonces vamos a comenzar con el método 2. Fíjense bien, aquí nos dicen, en 1 mililitro de dicromato de potasio, en 1 mililitro de la solución de dicromato de potasio que nosotros les dimos, tenemos 4.615 miligramos, igual que en el ejemplo anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que desde aquí estamos considerando los 2 mililitros. Entonces, si en 1 mililitro tengo 4.61, en 2 mililitros pues voy a tener 9.23 miligramos de dicromato de potasio. Perfecto. Luego, estos 2 mililitros, con esta cantidad de dicromato de potasio, se van a llevar a un matraz aforado de 10 mililitros y se van a aforar a 10 mililitros con agua desionizada. Por lo tanto, lo vamos a estar diluyendo 10 veces. Entonces, en total, vamos a ver que nuestra solución de dicromato de potasio va a ser igual a 0.923 miligramos de dicromato de potasio por cada mililitro de la solución presente en ese matraz. Ahora sí, si se dan cuenta, si estamos considerando cada uno de los pasitos que estuvimos dando en nuestra preparación de la muestra. Ahora bien, de esos 10 mililitros tomamos 1 mililitro, lo pusimos en nuestra celda para poder medirla en el espectro y nos dio la densidad óptica de 1.032, exactamente la misma que en el ejemplo anterior. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí estamos haciendo nuestra relación. La densidad óptica del mililitro que nosotros tomamos acá y que leímos fue de 1.032 y sabemos que en esa densidad óptica se encuentran 0.923 miligramos de dicromato de potasio. Ahora, como nosotros queremos conocer la cantidad de etanol en la muestra A, que sabemos que su densidad óptica fue de 0.888, pues hacemos exactamente lo mismo, nuestra regla de 3. Multiplicamos 0.888 por 0.923 y lo dividimos entre 1.032 y nos da este valor. Acuérdense que sigue siendo el dicromato que no reaccionó, ¿sí? 0.794 miligramos de dicromato que no reaccionó. Bueno, ahora que ya tenemos ese dato, vamos a ver la cantidad de dicromato que sí reaccionó, que es exactamente el mismo. Fíjense, la densidad, el dicromato que reaccionó es igual al dicromato total menos el dicromato sin reaccionar. Dicromato total que estamos calculando en los 2 mililitros, acuérdense que lo estamos considerando todo, 0.923 menos el que sí reaccionó, 0.794, nos da un total del dicromato que no reaccionó, del dicromato que sí reaccionó, que fue de 0.128 y fracción de miligramos de dicromato que sí reaccionó. Bueno, ya tenemos nuestro dato importante y podemos avanzar y hacemos casi exactamente lo mismo, o si no es que exactamente lo mismo. Fíjense, decimos por cada 3 moléculas de etanol van a estar reaccionando con 2 moléculas de dicromato de potasio. Ya tenemos acá los pesos moleculares del dicromato de potasio, el peso molecular del etanol, ya lo multiplicamos por 2 y lo multiplicamos por 3, de acuerdo a la estequiometría de esta reacción, ¿sí? Entonces, pues nosotros podemos relacionar nuevamente y decimos, si 588.36 gramos de dicromato de potasio reaccionan con 138.21 gramos de etanol,
con cuántos gramos de dicromato de potasio, con cuántos gramos, sí, de etanol van a reaccionar mis 0.128 y feria de dicromato de potasio. Y hacemos lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Como aquí lo tenemos en gramos, o pasamos esto a miligramos para poder utilizar este dato, o pasamos este dato a gramos para poder hacer nuestros cálculos. Bueno, entonces, para mayor facilidad pasamos este dato a gramos, y entonces lo que nosotros hacemos es nuestra regla de 3, multiplicamos nuestra cantidad de dicromato por el etanol, por los gramos de etanol total entre los gramos de dicromato de potasio, como se pueden dar cuenta acá, fíjense que es exactamente lo mismo, y nosotros obtenemos 3.02539 con exponente a la menos 5. Quiere decir algo así como 0.00003, 0.25, etc. ¿Sí? Aquí tenemos nuestro dato. Bueno, lo siguiente que nosotros vamos a hacer ahora va a ser nuestra relación. Entonces tenemos aquí que hasta ahorita nuestro cálculo nos dice que en un mililitro de la solución que nosotros medimos en el espectro teníamos 3.03 exponente negativo a la menos 5 gramos de etanol, ¿sí? Pero entonces este mililitro viene de un aforo total de 10 mililitros, ¿sale? Por lo tanto, pues yo hago mi regla de 3 o multiplico directamente por 10 y lo obtengo. 10 mililitros por esta cantidad, por estos gramos entre esto y me da esta cantidad. 0.000302539 gramos de etanol en un mililitro de sangre. Fíjense, aquí sí nos estamos regresando nosotros en nuestros pasos de cómo fue que preparamos nuestras soluciones. Entonces, aquí nosotros podemos decir, en un mililitro de sangre, nosotros tenemos 0.00302539 gramos de etanol. Y ustedes me pueden decir, pero profesor, ¿por qué solamente es un mililitro de sangre y no estamos considerando los 2 mililitros del dicromato de potasio, como hicimos en el ejemplo anterior? Y qué bueno que lo preguntan. Eso se debe a que nosotros, desde el principio, ya estamos considerando que en nuestra muestra vamos a tener no 4 puntos y feria de dicromato de potasio, sino que tenemos los 9.23 miligramos de dicromato de potasio. Es decir, desde el principio estamos considerando los 2 mililitros y toda esta cantidad de sustancia de dicromato de potasio ya la colocamos en nuestros 10 mililitros. Por eso es que ahorita al final ya no estamos haciendo esa diferencia de que sean de 2 mililitros o de 1 mililitro, sino que directamente nos estamos yendo al mililitro de sangre que nosotros tomamos para poder hacer nuestro cálculo. Bueno, aclarado ese punto, ya que estamos acá, volvemos a decir lo mismo. Yo quiero mis datos, expresarlos en decilitros, por lo tanto, pues lo que yo tengo que hacer es saber si en un mililitro de sangre tengo esta cantidad de etanol, ¿cuánto voy a tener en 100 mililitros de sangre? Pues hago mi regla de 3, 100 por esta cantidad entre 1, y me va a dar esta cantidad acá. Ajá. Entonces aquí yo digo que tengo 0.03025 gramos de etanol en 100 mililitros de sangre. Ajá. Y lo podemos ver de esta manera. 0.03025 gramos de etanol en 100 mililitros de sangre. Pero acuérdense que nosotros nos los están pidiendo en decilitros. Sí, miligramos sobre decilitro. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer pues es multiplicar por 1000 para pasar de gramos a miligramos, y pues ya tenemos acá 30.2539 gramos de etanol en sangre por decilitro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues el resultado que estamos obteniendo nosotros por uno u otro método es exactamente el mismo. 30.2538 y acá tenemos 30.2539. Ligeramente diferente, pero pues básicamente el resultado tiene que ser exactamente el mismo. ¿Sale? Entonces espero que con estos dos ejemplos o dos métodos se hayan despejado las dudas para que ustedes puedan llevar a cabo correctamente sus cálculos. Saludos.